el día de hoy en la segunda jornada de capacitación. Como les decía, les comentaba, el tema de hoy es protocolos de bioseguridad. En el transcurso de la charla, si de pronto tienen alguna intervención, alguna pregunta, pueden activar en ese momento su micrófono, me lo hacen saber y pues le doy paso a la persona que tenga la inquietud y que tenga la pregunta. ¿Listo? Entonces ya voy a compartir la pantalla. Entonces ya, como les decía, cualquier cosa me avisan. Creo que hay un micrófono por ahí abierto. Cierre. Listo, perfecto. Entonces, bueno, como les decía, voy a presentar ya, voy a poner la presentación. En este momento yo ya pierdo contacto visual con ustedes. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, les repito nuevamente, pueden abrir el micrófono y me comentan. Con eso podemos hacer la intervención. ¿Me pueden confirmar, por favor, si todos están viendo la pantalla? Sí, sí, señor. Sí, listo, ok. Bueno, entonces, como les decía, el tema de hoy es protocolos de bioseguridad, un tema bastante importante, pues con todo lo que ha ocurrido en este último año. Es algo que debemos trabajar, debemos tener en cuenta y aplicarlo a nuestros proyectos productivos, no solo obviamente en nuestro quehacer diario, sino también en nuestras actividades productivas que llevamos a cabo, y es algo que pues realmente hemos descuidado un poco. Algunos los están realizando, otros no. Lo importante y lo que se quiere es que todos tengamos muy presente el tema de los protocolos de bioseguridad para la implementación en nuestros predios productivos y en nuestro trabajo diario. Entonces, nuevamente, la presentación, esto que es algo que debe caracterizarnos, y es a lo que está apuntando Clúster de Piña: ser la fruta premium de Colombia, de pequeño productor para gran consumidor. Entonces, es la premisa de todo este proyecto, el eje que nos está impulsando pues a trabajar en el sector. La temática del día de hoy son 3 puntos, son 3 subtemas que los vamos a ver en el lapso de aquí a las 5 de la tarde. La contextualización de la resolución 666 del 24 de abril del 2020, las medidas generales de prevención, protocolos de bioseguridad para realizar actividades, reuniones, entre otras actividades que requieran la presencialidad. Entonces, estos son los temas en los cuales vamos a trabajar hoy. El primero, la contextualización de la resolución 666, que pues es expedida por el Ministerio de Salud para todo el tema del manejo de la pandemia. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy son los protocolos de bioseguridad para el control y realización adecuado del manejo de la pandemia. Todo esto en el marco del proyecto de fortalecimiento a la producción, transformación y comercialización de piña en el municipio de Tauramena, de la fase 1, de la cual estamos en este momento trabajando. Antes de iniciar, es bueno tratar algunos temas, unas definiciones básicas que rigen y que integran al tema de bioseguridad. Entonces, yo sé que ustedes están ya familiarizados con todo este tema, con todos estos conceptos, pero es importante retomarlos y volver a darles un vistazo. Dentro de las definiciones tenemos pues aislamiento, que es todas las precauciones que se deben tomar para evitar la propagación de cualquier agente, no necesariamente del virus que nos tiene en esta situación, sino de cualquier agente infeccioso, de un paciente infectado o colonizado. Y esto ustedes lo ven también en el tema pecuario, los que manejan el tema pecuario, el tema del aislamiento, las cuarentenas, así ya también llamadas de, de, de organismos, de animales que puedan estar y puedan ser causantes de una propagación de un agente infeccioso. Amenaza, que se define como el peligro inminente que surge de un hecho o acontecimiento que aún no ha sucedido, ¿sí? Eso es amenaza puntualmente, algo que está inminente, que puede surgir en el lapso de un tiempo. Bioseguridad, que son todos los principios, técnicas y prácticas las cuales se aplican con el fin de evitar exposición a patógenos o toxinas o a la liberación
de accidental de alguno de estos mismos. Eso técnicamente es bioseguridad. Entonces, y nos vamos a centrar hoy en todo el tema de la bioseguridad. Entonces, muy importante que lo tengamos presente, que son los principios, técnicas y prácticas aplicadas para evitar la exposición no intencional a patógenos o toxinas o a la liberación accidental de las mismas. Otra definición muy importante con todo lo que estamos viviendo, contacto directo, que se produce cuando el microorganismo pasa la puerta de salida del reservorio, en este caso entendiéndose el reservorio como el huésped, que ya tiene ese microorganismo. Entonces el contacto directo es cuando se produce la salida de ese microorganismo sin mediar otros elementos ni intermediarios en la transmisión. O sea, es directamente del hospedero al huésped, perdón, del huésped a otro hospedero. Y contacto indirecto es algo que claramente es mucho más preocupante que el contacto directo, porque cuando es indirecto tenemos algunos elementos que pueden ser vectores de esto, como la ropa, eh, superficies de habitación o inclusive también algunos animales u otros pacientes. Entonces es el contacto indirecto con esos microorganismos. Desinfección, que es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes físicos o agentes químicos. Y el desinfectante es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos. Entonces hay esta palabra muy importante, prácticamente todos, nos está diciendo claramente que no son todos los microorganismos, ¿sí? Aquí nos muestra, eh, pero no todas las formas de vida microbiana, por ejemplo, las esporas, ¿sí? Entonces no ataca a este tema. Entonces, cuando hablamos de un desinfectante, tener en presente que no nos va a controlar todos los microorganismos, que siempre tienen una limitante, entonces no es el todo y no debemos enfocarnos en solo la utilización de desinfectantes para la eliminación de estos patógenos. Siempre es, como lo decíamos anteriormente, en la diapositiva anterior, con el tema de bioseguridad, son las prácticas, los manejos que me llevan a poder eliminar y mitigar esos patógenos. Epidemia, que se da cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene por un tiempo prolongado. Entonces ya que es lo que estamos viviendo. Un hospedero o un huésped es el paciente donde finalmente pueden existir los factores genéticos, constitucionales, inmunitarios, que junto a unas características individuales permiten que el organismo infecte y cause posteriormente la enfermedad, que es la expresión de todos los síntomas. Y virus, que es un agente parasitario, microscópico y acelular, ¿qué quiere decir? Que es de tamaño muy inferior a lo que podemos observar y que no está compuesto por células, pero es capaz de reproducirse únicamente en el interior de una célula hospedadora. Entonces, como agentes causantes, recordemos que tenemos bacterias, hongos y tenemos los virus, que son, pues de ahí, de lo que estamos leyendo, que es el manejo tan difícil, ¿sí? Al ser acelular y, de rápido crecimiento. Para ponernos un poco en contexto, antes de entrar al tema, recordar que el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia global al COVID-19. Ya hablábamos que era pandemia en la definición anterior. Entonces, el 11 de marzo se decretó por parte de la OMS pandemia global, el tema del COVID-19. Posteriormente, el 12 de marzo, el presidente de la República de Colombia declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, la cual inicialmente durará o duraría 60 días. Esto estamos hablando en contexto de lo que ocurrió en el mes de marzo de este año. El 17 de marzo, el presidente de la República expide el primer decreto 417, por el cual se declara en estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. En ese sentido, cuando ya se decreta por parte
del Estado, del presidente de emergencia. Entonces, las actividades esenciales dentro de los protocolos de manejo sanitario, perdón, y de emergencia, eh, el manejo de los alimentos, perdón, está dirigido al abastecimiento y disponibilidad de alimentos seguros, autocontrol a lo largo de la cadena agroalimentaria, a fortalecer medidas para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos y a mantener las acciones de inspección, vigilancia y control en el orden nacional. En este orden de ideas, ustedes se pueden dar cuenta que en el momento en que se decreta un estado de emergencia nacional, de emergencia económico, social, eh, ahí vemos que la importancia, la relevancia del sector en el cual estamos trabajando, porque entra a tomar importancia, a tener un rol demasiado importante, valga la redundancia, el tema de la seguridad alimentaria. Ya hay otros temas más adelante, bueno, de tema de costos y demás que a veces no es reconocido, pero en un tema de emergencia sanitaria, siempre lo que va a primar es la seguridad alimentaria de cualquier estado. Entonces, como les decía, la resolución 666 del año 2020 se emite y se adopta para todo el tema de protocolos, elaboración de protocolos para el manejo del COVID-19. Entonces, esta resolución vamos a tratarla brevemente, vamos a hacer un resumen para que ustedes la tengan presente y es por la cual, como les decía, se rige, se estipula la ejecución de protocolos de bioseguridad en todos los sectores económicos, incluyendo el nuestro, que es de agricultura, el tema pecuario, textil, farmacéutico, todos los sectores económicos del país se rigen bajo esta resolución, la cual es la que imparte y da los estatutos para la conformación de los protocolos de bioseguridad para empresas, para empleadores y para empleados. Entonces, a continuación hay un video introductorio que me gustaría que pudiéramos ver. Obviemos el tema de la empresa, simplemente el material, la información que está en el video. Entonces, para que la veamos, ya llevamos poco más de 9, 10 meses en este tema, entonces ya todos tenemos claro cuáles son los protocolos, cómo debemos utilizar algunos elementos de protección personal, pero vamos a ir a hacer un repaso pequeño para ir pues dando paso a estos temas y reforzando las dudas que puedan tener. Entonces vamos a ver el video. Si hay dudas después del video o quieren comentar algo, con mucho gusto me avisan y damos participación. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general. Cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua. Que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central.
No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Listo, perfecto. Entonces, ya viendo el video, como les decía, es una pequeña introducción a todo lo que ya hemos visto. De pronto fallamos en algunas cositas por ahí en el uso adecuado del tapabocas, entonces ahí pues nos dan algunas sugerencias muy importantes para hacerlas efectivas. Bueno, continuando entonces con el tema de la resolución 666 de 2020, las principales características que reúne esta resolución están direccionadas a identificar los protocolos generales de bioseguridad. Entonces, como les decía anteriormente, esta resolución aplica para todo el sector. Todos los sectores económicos deben regirse por esta resolución para establecer y realizar sus protocolos. De igual manera, nosotros que somos empresarios del campo, que tenemos nuestra empresa familiar o ya la tenemos de un orden eh, un poco más grande y tenemos ya serie de trabajadores o personas que dependen económicamente de nosotros, de nuestra empresa, también es importante poder implementar y acatar esta resolución. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de empresas agrícolas donde ya se ha empezado a trabajar este tema y pues es un tema que ya vamos a tener que adaptar en todos los predios y es algo muy importante aplicar todos los procesos y adecuarlo a mi predio productivo, porque así como lo hablábamos en la primera presentación con el tema de manejo integrado de plagas, estos protocolos también van a variar dependiendo las condiciones de las fincas, de los procesos que se elaboren en cada uno de estos predios. Entonces, lo primero es identificar el protocolo general de bioseguridad. Eso es lo que busca o las principales características de esta resolución. Aplicar a los empleadores y trabajadores estos protocolos para reducir la probabilidad de contagio del COVID-19. También las diferentes empresas deberán adaptar el protocolo a su actividad económica, hablando de que todos los sectores deben adoptar esta resolución. Apoyarse en las administradoras de riesgos laborales, esto ya hablando pues de empresas que, como les decía, tengan trabajadores y que pues tengan nómina de trabajadores también y que le paguen su seguridad social y la vigilancia y el cumplimiento del protocolo. Eso busca esta resolución. Ustedes pues han visto que en el tema del sector de los licores, de las discotecas, bueno, de los bares, de los gimnasios, bueno, todos estos sectores han estado adaptando estos protocolos y a ellos se les hace vigilancia para revisar el cumplimiento de esos protocolos. Asimismo, en las empresas agrícolas se está haciendo también, entonces es importante tomar esto en cuenta.
Dentro de los elementos de los protocolos, es importante a la hora de establecer este protocolo de bioseguridad, tener en cuenta algunas condiciones con que las vamos a ver, como por ejemplo, la condición del trabajo que se realiza en nuestra empresa. Si es posible el trabajo en casa, y se debe identificar a los trabajadores que pueden continuar realizando el trabajo desde casa y promover el uso de herramientas digitales para proteger la salud física de los productores. Pero esto obviamente es en el caso de que se puede identificar productores que puedan desarrollar sus actividades dentro de su hogar. Dentro, aparte de las de los trabajadores en casa, teniendo en cuenta las medidas locativas, es importante porque mediante esto se establecen los lineamientos para los mantenimientos, desinfecciones, así como para dotar a los trabajadores de las herramientas de protección personal idóneas dependiendo a la ubicación de cada actividad y de cada empresa. Eh, el siguiente es el capital humano. Se deben adaptar jornadas laborales que minimicen la interacción entre los trabajadores y reglas de contacto con las instalaciones de la empresa, por ejemplo, cafeterías, baños, recepciones, zonas donde se, hay mayor probabilidad de aglomeración de personas. Esto igualmente en nuestras empresas de trabajo, por ejemplo, donde se puede identificar eso, en el sitio de acopio de la fruta. Entonces son zonas que se deben tratar de organizar y lo vamos a ver más adelante. Estamos viendo aquí simplemente cuáles son los temas donde hay que identificar lo mismo en nuestro sistema, la zona de acopio, la zona de bodega, que son zonas donde va a coincidir bastantes personas. Entonces, con base en eso, se va elaborando el protocolo de bioseguridad. Un plan de comunicaciones en el cual se pueda estar informando, capacitando a todos nuestros trabajadores, inclusive a nuestros familiares, porque como les decía, nosotros tenemos muchas empresas familiares, que son nuestro núcleo familiar, los que están vinculados al proceso, pero también hay otras personas, otras empresas que ya tienen sus empresas de otro índole, de persona jurídica, entonces tienen otras dependencias también. Y la prevención y el manejo de situaciones de riesgo de contagio. Es muy importante en esta forma monitorear de manera permanente el estado de salud de todas las personas que están trabajando con nosotros, de nuestros proveedores, inclusive nuestros clientes, la persona que nos vende los insumos, la persona que nos compra nuestra fruta. Es importante manejar ese monitorear, ese historial de esas personas y pues de esta forma pues se garantiza la reducción y también la incorporación adecuada de un protocolo de bioseguridad ajustada a mi predio y a mi actividad que en ese momento esté realizando. El objetivo principal de estos protocolos es orientar las medidas de bioseguridad para evitar la transmisión de virus de un humano a un humano, en este caso, durante el desarrollo de las actividades. Entonces, hay algo muy importante, y pues cabe mencionarlo en este momento, que estos protocolos de bioseguridad, en este momento, por la coyuntura que estamos viviendo, nos hablan de protocolo de bioseguridad, inmediatamente lo relacionamos a COVID-19, porque es lo que nos está afectando en este momento. Pero bioseguridad no solo se limita a lo que estamos viviendo en este momento, sino que también lo podemos abordar, y ya lo vimos y también vamos a ver más adelante una explicación, que las frutas, en el caso de nosotros, el sector hortifrutícola, es uno de los sectores donde más hay contaminación y transmisión de bacterias, de hongos y de virus en el sector. Entonces, todos estos protocolos de bioseguridad también nos van a servir para nuestro proceso post cosecha, por ejemplo, nuestro proceso de cosecha, post cosecha, y de los que tienen empresas productoras y transformadoras, pues nuestros procesos de transformación y de inocuidad. Entonces, las medidas generales que en este caso, que han demostrado mayor evidencia para la contención, para evitar la transmisión del virus, es en su orden, como lo podemos ver en la parte inferior, es el lavado de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas y el fortalecimiento de los procesos de limpieza y desinfección. En esto está basado el proceso de elaboración de protocolos de bioseguridad en estos 4 pilares
que debemos aplicarlos en nuestros hogares, en nuestras empresas, cuando salimos a la calle, cuando salimos a hacer mercado. Este proceso nos va a ayudar a disminuir grandemente la amenaza de un contagio. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y trabajar. Los lineamientos, como les decía, en esta norma hay lineamiento para todos los sectores. Las personas que también aparte del sector agrícola y pecuario están trabajando en otro sector y quieran de pronto conocer un poco más, en Google, en Internet se encuentra abierto al público la resolución, donde ustedes encuentran la resolución 666 del 2020 y ahí encuentran los lineamientos para todos los sectores económicos del país. En este caso, estamos con el sector agrícola y pecuario. ¿Y a quiénes se aplican estas medidas? A los productores agrícolas, a los propietarios de fincas que cultiven productos agrícolas y que realicen actividades ganaderas también, a los trabajadores de esos predios agrícolas y ganaderos y pecuarios, a las personas vinculadas a plantas de producción, transformación, almacenaje de alimentos, a las personas que se encargan de almacenaje de alimentos y a los transportadores de las personas relacionadas con dichas actividades. En este orden de ideas, pues estamos hablando de la integración de todo el proceso productivo, no solo de piña, sino de todo el sector hortifrutícola y del sector pecuario. Entonces, mire que esto nos concierne a todos, no solo al que produce eh, o al trabajador, sino a todos los que estamos en la cadena. El tema de los protocolos de bioseguridad nos compete a todos los del sector. Entonces es muy importante tenerlo presente. Eh, Hay un video que es muy, muy, muy didáctico. Este sí ya va aplicado a nosotros, a nuestro sector. Quiero que por favor lo veamos y me gustaría, al término del video, vamos a dar espacio. De pronto me gustaría que algún productor, alguna productora que nos está acompañando nos comente algo del video, alguna observación, si de pronto estamos haciendo eso en nuestras actividades, porque a pesar de que estamos a campo abierto, al aire libre, también hay probabilidad de riesgo, ¿sí? El tema del distanciamiento, del uso de los elementos de protección personal, también hay que tenerlos presentes en el campo y es algo que hay que cuidar. Entonces me gustaría ahorita al terminar el video que interactuáramos un poco sobre eso, ¿listo? Entonces vamos a dar paso al video, por favor, para que lo observemos muy bien. Recomendaciones de seguridad para prevenir el contagio por COVID-19 en la agricultura familiar. Si estará trabajando en la finca con otras personas, mantenga la distancia de seguridad de 2 metros. Hágalo también durante el descanso. Asegúrese de tener elementos de protección personal. Cúbrase con mascarilla. Evite tocarse nariz, ojos y boca. No salude de manos. Recuerde lavarse las manos con agua y jabón o gel alcoholado. Hágalo repetidamente. No comparta equipos de protección, botes con agua, ni cubiertos y otros objetos personales. Si es posible, evite compartir herramientas. Desinféctelas antes y después de su uso. Si recibe insumos agropecuarios, mantenga la distancia de seguridad y desinfecte los empaques. Cuando se dirija a centros de acopio o venta, extreme las medidas de protección personal. Trate de llevar sus propias bolsas y carretas. Desinfecte las de uso común. Al volver a casa, quítese y desinfecte los zapatos. Meta toda la ropa y accesorios en una bolsa para lavar. Deseche el material de protección personal en un cubo separado. Por último, dúchese o lave todas las partes expuestas con agua y jabón. Si usted o algún miembro de la familia presenta síntomas tales como fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, cansancio o debilidad, comuníquese inmediatamente con el servicio de salud y extreme precauciones. Proteger nuestra salud para poder producir alimentos saludables está en nuestras manos. OIRSA. FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Bueno, ¿cómo les pareció el video? ¿Qué tal? ¿Quién me puede comentar sobre el video? Si estamos haciendo alguna de esas recomendaciones en nuestras actividades diarias, en nuestros cultivos, cuando vamos al almacén a comprar los insumos, si estamos de pronto cuidando ese tema de bioseguridad. ¿Quién quiere compartirnos, por favor? ¿Cómo vieron el video? ¿Qué opinión tienen? Ah, señora Leo, por ahí la vi hablando. A ver, pero que es que tiene el micrófono apagado. ¿Cómo le pareció el video, señora Leo? Pero tiene el micrófono apagado. Señora, no. Es que tiene el micrófono apagado, señora Leo. Si quiere, ahí en la parte de abajo, al lado izquierdo. Ahí Ya sí. se me envió. Listo. ¿Ya? Sí, señora, la Bueno, escuchamos. no me que no me estaban escuchando. Ahí sí, ahí sale. ¿Cómo le pareció el ¿Sí? video, señora Leo? ¿Estamos de pronto haciendo eso en nuestras actividades agrícolas? ¿En la Sí. finca? ¿Estamos Ujú, siguiendo esas recomendaciones? ujú. No, pues te cuento que está buena la charla. La capacitación está muy buena. Ah, bueno, gracias, señora Leo. Bueno, Sí. entonces, es muy La importante. segunda que estoy conectando y le cuento que me está pareciendo interesante por ahí también. Ah, bueno, muchas gracias, señora Leo. Bueno, este tema es muy importante, a pesar de que pueda que el tema como tal no nos llame tanto la atención a la hora de nuestras actividades, porque estamos más enfocados a todo lo que tenga que ver directamente con, por ejemplo, con el manejo de plaguicidas, con el Sí. tema de preparación de mezclas. Pero esto, lo que estamos viviendo, es muy importante poderlo tener presente. Entonces, eh, es bueno que ese video que acabamos de ver me llama mucho la atención porque es muy aplicativo, nos apunta directamente a lo que tenemos en nuestra actividad Muy agrícola. bien. Entonces, Aquí una lo importante es, capacitación. si lo estamos aplicando en nuestros cultivos, perfecto, excelente, sigámoslo haciendo, ajustémoslo y de pronto incorporemos algunas otras cosas. Si no lo estamos haciendo, pongámoslo en práctica, pongamos el ejercicio, puede ser dispendioso, realizar todos estos procesos, pero lo importante es empezar a aplicar. Entonces, vamos a continuar, ya les voy a compartir nuevamente la pantalla. Angie, si me ayudas, porfa, con el micrófono de Doña Leo. Le digo a José Luis que sabe cómo se llaman, pero son buenas. Yo creo que con una pastillita tienen que estar muy chiquitos y se parten pero es muy buena, ¿no? Cierre el micrófono que lo tiene abierto. Es fácil para que no entiendan la casa, pero es Señora, excelente. Yo se lo llamo a señora Leo, si quiere ya puede cerrar el micrófono y continuamos. ¿Y qué le digo a esta mamá? ¿Sí? Listo. Señora Leo, si quiere ya puede silenciar el micrófono. ¿Cómo lo Eh, silencio? ahí nuevamente, donde lo oprimió. Listo, perfecto. Ok, entonces ya vamos a compartir pantalla nuevamente. Cualquier cosita me comentan, abre el micrófono y me cuentan y podemos interactuar. Listo, entonces ya voy a compartir nuevamente. Y listo. Caramba. ¿Me están viendo la pantalla? Por favor, ¿me pueden confirmar?
Sí, señor, estamos viendo. ¿Sí? Listo, perfecto. Muchas gracias. Listo, entonces, bueno, como estábamos mencionando, dentro de los elementos del protocolo que nos rige la resolución 666 del año 2020, nuevamente les repito, la idea es que al final podamos saber cuál es la resolución por la cual se establecen todos los protocolos de bioseguridad y podamos revisarla, podamos ver lo que en el sector que estamos, de pronto hay personas en el sector de alimentos también, entonces, como les decía, ahí están todos los protocolos, todo lo que necesitamos. Entonces, dentro de los elementos de los protocolos que debemos implementar, lo primero, indispensable, es comunicar y tener en cuenta todas las medidas generales de prevención para la mitigación del COVID-19. Entonces, en ese orden de ideas, la información que podamos obtener previo a la elaboración de ese protocolo es indispensable. Conocer muy bien la información que está en el momento, de pronto los avances que se están haciendo, conocer qué otras alternativas también nos pueden servir en nuestra implementación de protocolo de bioseguridad excelente. Los propietarios de predios ganaderos y agrícolas en los procesos de desinfección y aseo deberán usar productos como detergente, antibacterial a base de alcohol, vinagre, hipoclorito de sodio al 5% y alcohol al 70% como mínimo para la utilización. Entonces, estos elementos del protocolo son los elementos que les menciono, están en la resolución y son los aplicados al sector agrícola. Entonces, para tenerlos muy en cuenta, estos son los pasos. Si ustedes pueden revisarlos, si quieren, le van tomando pantallazo, van mirando, porque esos son los protocolos, es el paso a paso para la elaboración del protocolo en nuestro sector, en nuestro cultivo de piña, en nuestro cultivo de plátano, de aguacate, en nuestra ganadería. Esos son los pasos que debemos hacer. Entonces, siempre los propietarios de estos predios deben establecer procesos de desinfección y aseo, y en los cuales podemos utilizar productos antibacteriales a base de alcohol, vinagre, hipoclorito de sodio al 5% y alcohol al 70%. El siguiente punto, el uso de agua y jabón con doble enjuague en el lavado de manos. Es muy importante. En el primer video vimos una pequeña descripción del paso a paso del lavado de manos. En esta presentación no puse el instructivo de cómo lavarse las manos porque considero que pues todos ya hemos estado en contacto, todos reconocemos cuáles las imágenes para poder hacer un buen lavado de manos. Entonces nos vamos a centrar más en el tema de la estructuración de un protocolo de bioseguridad para establecer nuestro cultivo. Perdón, para establecer nuestro desarrollo del cultivo. El lavado de manos, usted se puede realizar y debe realizarse antes y después de comer, después de estornudar, antes y después de ir al baño. Son normas de higiene también y es muy importante tenerlo muy presente. Entonces, recordemos que las manos se deben lavar con agua y jabón abundante siempre cuando estén visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, como les comentaba, antes y después de comer, después de estornudar en las manos, siempre se debe estar realizando ese lavado de estas manos. Entonces, inclusive también se puede realizar la higiene de las manos con alcohol glicerinado. Es una opción también, pero siempre y cuando las manos están visiblemente limpias, ¿sí? Eso es algo muy importante. Entonces ahí tenemos la imagen. Como les decía, se puede utilizar, pero la recomendación y sanitariamente eficiente se debe hacer con las manos visiblemente limpias. Ese alcohol glicerinado se puede utilizar a una concentración del 60 al 95%. Entonces, para que lo tenga muy presente. Y debe estar dentro de esas concentraciones porque ya está medido que es ahí cuando tienen acción sobre los patógenos y pueden eliminar estos agentes. Las toallas con las cuales uno utiliza para realizar el secarse las manos después de este momento, las que se utilizan en el baño y en las áreas comunes, deben cambiarse por lo menos 3 veces al día.
y deben ser desechables y deben, como lo vemos, como lo estamos viendo, 3 veces al día deben estar cambiándose, generalmente. ¿Sí? Entonces, siempre, constantemente, estar en ese proceso de las toallas desechables y estar con este protocolo de higiene para, bien sea en nuestro hogar, en nuestra empresa, donde estamos laborando. Todas las áreas de las fincas deben estar ventiladas, algo muy importante. Y se ha hablado mucho del tema de la ventilación e inclusive las personas que están o han estado en algún proceso de certificación de alguna norma voluntaria, como BPA, Predio Exportador, Global Gap, eh, producción orgánica, saben que una de las recomendaciones importantes es que las áreas e instalaciones deben estar siempre con luz natural y con ventilación. En este caso, aplicado al tema de que puedan acumular gases que pueden ser nocivos para nuestra salud, pero también por el tema de evitar humedades eh, y vapores y pues condiciones microclima, llamémoslo así, que se puedan presentar y favorecer la propagación de patógenos, de microorganismos en estos ambientes. Algo muy importante que se debe hacer siempre, realizar registro de ingreso a las fincas. Es algo muy importante que debe establecerse. Dentro de eso, pues en ese registro de ingreso a las fincas debe ir dentro de este proceso el tema y una descripción de dónde viene la persona que está ingresando y una serie de preguntas que ustedes, yo sé que ya están relacionados, que si relacionadas a los síntomas del COVID. Entonces, si ha tenido o ha presentado esos síntomas en los últimos días, si ha estado en contacto con alguna persona que pudo haber estado positivo a, al virus. Entonces, siempre realizar este registro de ingreso a las personas. ¿Por qué lo necesitamos registrar? Porque así podemos medir quién está ingresando, de pronto cómo manejar algún momento crítico, algún momento de contagio, cómo saber y cómo hacer esta cadena de custodia, entonces de seguimiento. Es muy importante continuar con ese proceso. Eh, siguiendo dentro de los eslabones para el protocolo, se debe desinfectar de manera constante todas las superficies de contacto frecuente, como cuáles, las manijas, perdón, las manijas y las perillas, el, el volante del carro, del vehículo, de la moto, las herramientas que utilizamos y los veíamos en el video anteriormente. Muy importante desinfectar esas herramientas y más aún que las herramientas sean de uso personal en la finca, que sea la misma persona la que esté manipulando. Si no es así, siempre se deben desinfectar de manera constante todas las superficies de contacto donde más estamos, el comedor, las sillas, la lanza de la estacionaria, la bomba de espalda, siempre todos estos que a veces que pueden estar en contacto con más personas o donde más hay más contacto de personas, siempre debe tener un plan de desinfección al término de las actividades. El distanciamiento, como lo veíamos en el cuadro de progresivamente, después del lavado de manos, el distanciamiento a 2 metros durante las horas de trabajo y horas libres también, y utilizar obligatoriamente tapabocas. Entonces, tenemos presente que el distanciamiento debe ser en zonas cerradas, el tema de ese aislamiento del tapabocas, siempre a zonas reducidas, debe utilizarse, obviamente no todo el tiempo, porque no es aconsejable el uso del tapabocas todo el tiempo, pero sí, mientras esté realizando labores, el distanciamiento de las personas. Así estemos en campo abierto, es muy importante hacer ese distanciamiento, y más aún cuando estamos de pronto en la hora libre, la hora del almuerzo, porque a veces se nos olvida y llegamos y nos reunimos, y pues estamos pues quedando bastante expuestos. Entonces, se debe controlar el aforo de las personas también que van a estar dentro de mi predio, trabajando en la misma actividad. Muy importante. La utilización de los lugares concurridos, reducirla y en lo posible tratar de organizar por horarios la hora de alimentación. Para el caso de las personas que tienen pues, trabajadores en sus fincas, organizar de manera alternada, perdón, las horas de alimentación para que no coincidan todos a la misma hora
en el mismo sitio a la hora de la alimentación. Entonces, muy importante disponer de esos espacios adicionales y horarios para el distanciamiento social, ¿sí? Siempre guardando todos los protocolos, a veces pueden ser excesivos, pero es la única forma por la cual podemos reducir la incidencia y adaptarlo. Entonces, recuerden que esto que estamos mencionando son los pasos y está específico al sector agrícola de lo que debemos hacer en nuestras fincas. Si ustedes revisan la resolución, van a encontrar algo muy distinto para otros sectores económicos del país. Esto se aplica para predios productivos agrícolas y pecuarios. Qué más debemos hacer? Establecer jornadas laborales para evitar aglomeraciones, que ya lo mencionábamos. Si tenemos una actividad donde se requieran más de dos, tres personas, es importante guardar el distanciamiento y si se puede, pues tratar de escalonarlo y organizar de manera por horario esa actividad para evitar las aglomeraciones de las personas. Muy importante, monitorear diariamente la salud de los trabajadores, no solo de los trabajadores, la nuestra, la de nuestros familiares y de las personas que están ahí trabajando en las actividades. Entonces, ese monitoreo debe incluir sí o sí la toma de temperatura de las personas y nuevamente esta serie de preguntas que tiene que ser muy responsable la persona que está trabajando con nosotros y pues, responder acertadamente y honestamente lo que este monitoreo diario de salud, porque es muy importante establecer eso en nuestras fincas. Entonces, no solo para nuestros trabajadores, como lo veíamos anteriormente, este monitoreo de salud de todas las personas que están en contacto, de la persona que llegó a mi predio a comprar la fruta, comprar la piña, muy importante realizarle el monitoreo de salud. Puede que no diariamente porque va a estar solo por un lapso de tiempo corto, pero sí tener ese historial de esa persona en el momento de que llegó a la finca. Preferiblemente en contar pues las personas eh, que tengan alguna condición especial de salud y que sean mayores de 70 años, pues que no hagan parte del grupo de trabajo, indispensablemente, fundamentalmente. De pronto si se quiere utilizar, pero que sea en alguna labor donde pues no tenga la interacción con tantas personas y pueda estar en su aislamiento y pueda mantenerse pues trabajando sin que el riesgo, la amenaza de contraer la enfermedad pueda, pueda presentarse. Entonces es muy, muy importante. Algo clave también que se puede hacer, porque no hemos pasado pues lo más difícil de la pandemia, no se sabe cómo puede desarrollarse. Entonces, hay algunas actividades que cuando se ameriten pueden parar, que no sean, si no son de vital importancia para el funcionamiento, pueden evitarse para darle prioridad a otras y trabajar de mejor forma el tema del aislamiento, el distanciamiento entre personas y la utilización de estos protocolos y de los elementos de protección personal. Desinfectar los empaques de los insumos agropecuarios, como lo veníamos mencionando. Muy importante, en el momento en que yo compro el producto, debo realizar desinfección de esos empaques eh, para evitar problemas. Entonces, tenemos, y como lo veíamos inicialmente en las definiciones, tenemos también incidencias por contactos indirectos. Entonces, ahí el tema de los empaques de los insumos agropecuarios entra y cumple un papel fundamental y se aplica muy bien a la definición de contacto indirecto. Entonces, por eso, la recomendación es desinfectar los empaques de los insumos agropecuarios. Ya lo veíamos en la primera presentación de, de los pasos del protocolo, los productos que podemos utilizar. Entonces, para tenerlo muy presente. El propietario del cultivo o responsable del cultivo debe siempre emitir un certificado a los trabajadores donde se conste, donde haya constancia de que prestan la actividad esencial con la producción de alimentos. Esto debido pues, a los lineamientos cuando estaba el tema de restricción de movilidad. Entonces, pues como les mencionaba, cuando se decreta una emergencia a nivel nacional, siempre el sector alimentario, de la seguridad, eh, tiene que moverse, tiene que estar. Entonces, si llega a ocurrir que se vuelva a restringir la movilidad, siempre el productor debe
garantizar pues que las personas indispensables para su actividad puedan llegar al establecimiento. Se debe realizar una limpieza y desinfección con bomba de aspersión cargadas de una solución desinfectante a los vehículos que ingresen a la finca. Entonces, siempre debe estar esa bomba disponible, dispuesta a hacer este proceso. No solo, como les decía ahorita, no lo veamos tampoco en este momento, salgámonos un poquito del tema que estamos viviendo. ¿Para qué más nos sirve el tema de realizar limpieza y desinfección con bombas de aspersión, con soluciones desinfectantes a los vehículos que van ingresando a la finca? Nos sirve también para evitar el ingreso de posibles patógenos que no tenemos presentes en nuestros cultivos. Y ha pasado mucho ese transporte antrópico, y en este caso por parte de vehículos, de esos microorganismos. Cuando ingresamos a un lote, a un predio, estamos cargando en nuestra suela de zapatos, en nuestra moto, en nuestro carro, en nuestra cicla, estamos cargando partículas de suelo. Y si pudiéramos examinar una partícula de suelo, un gramo de suelo, vamos a encontrar millones de microorganismos en ese suelo, en ese gramo de suelo. Entonces, muy importante esa desinfección de los vehículos que van ingresando a la finca, no solo por el tema que estamos viviendo de la contingencia, sino también por el tema fitosanitario en nuestro cultivo, es algo muy importante. Esa limpieza también, como mencionaba, se hace al calzado con bombas de aspersión o un pediluvio, pero debe ser mínimo 30 segundos que esté en contacto, bien sea la llanta o el calzado, en este caso en el pediluvio, mínimo 30 segundos, antes de ingresar al predio, antes de ingresar a los lotes. Muy importante tener estos protocolos. Entonces, como ustedes están viendo, muchos ya lo han realizado, tienen su pediluvio, tienen sus protocolos. Entonces, muy importante empezar a sacarlo un poquito porque generalmente siempre está a la entrada del lote, llevarlo un poquito a la entrada, más hacia la entrada de la finca, en nuestro predio. Entonces, para tenerlo presente. En este caso, hay un tema, sé que hay muchos productores que manejan ganadería también. Entonces, nuevamente, para la entrega de leche al carro recolector, si es que va a recogerlo, se debe realizar la desinfección de los vehículos. Y en los centros de acopio, establecer puntos de desinfección de vehículos. Esto es clave, debiera hacerse siempre. Donde tengamos establecido, bien sea nuestro centro de acopio fijo o móvil, debe haber una unidad de desinfección de los vehículos para evitar el problema de contagios y de movilizaciones indirectas. Entonces, siempre muy importante para tenerlo presente. Se debe establecer un área para el almacenamiento de los equipos, herramientas e insumos y su desinfección y llevar un registro. Esto, las personas que están en proceso de certificaciones saben muy bien y tienen unos protocolos de desinfección, de almacenamiento de estas herramientas y los insumos que se utilizan. Entonces, muy importante reforzar eso en este momento y reforzar las zonas de contacto, de mayor contacto nuevamente, zonas de acopio, zonas de bodega, zona de alimentación. Siempre estar haciendo una constante desinfección para poder mejorar las condiciones, disminuir las poblaciones de microorganismos que puedan haber en estos momentos, ¿sí? Entonces, claramente en todos los procesos, y ustedes pueden observar en las recomendaciones, en todo el proceso productivo, de cosecha, perdón, actividades pre-cosecha, desarrollo vegetativo, actividades en cosecha, de post cosecha, siempre nos están enmarcando los pasos de la elaboración del protocolo y de los que se ha demostrado que han ayudado mucho a disminuir la infestación. Utilización de, de la, del lavado de manos constante, utilización de elementos de protección personal, entendidos como guantes, careta, tapaboca y el tema del distanciamiento. Entonces, son los factores que deben estar ahí y deben estar marcados. A continuación, les vamos a mostrar, este es el protocolo de bioseguridad que estableció la Cámara de Comercio. Entonces, se dispone de insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón, toallas de un solo uso, como lo habíamos hablado. Siempre en este momento, todas las labores, todas las toallas que se utilicen deben ser desechables y utilizadas una vez y en ese momento se disponen en residuos. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos
Se cuenta con el distanciamiento en las unidades de lavamanos, siempre el distanciamiento de 2 metros, conservándolo. Se disponen de suministros de alcohol glicerinado, mínimo al 60%, máximo al 95%, para el tema del lavado de manos también. Muy importante en el tema de la utilización de alcoholes glicerinados, que son los geles, es que las manos deben estar limpias, ¿sí? De lo contrario, debo proceder a el lavado de las manos con abundante agua y abundante jabón, que de hecho es el que mayor da resultados también. Se dispone de alcohol glicerinado en todos los lugares de fácil acceso y frecuencia por parte de las personas usuarias y trabajadoras de la sede principal en Yopal. Entonces, para si tienen la oportunidad de ir, necesitan hacer un diligenciamiento, ya van sabiendo cómo está establecido el protocolo de bioseguridad en la Cámara de Comercio de Casanares, sede de Yopal. Después de entrar en contacto con las superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona, y lo que hablábamos, que se deben desinfectar estas zonas donde más hay contacto, siempre por las personas, las manijas, las cerraduras de la puerta, eh, y en este caso, en el protocolo que establece la Cámara de Comercio, se generan alarmas cada 2 horas para que la gente tenga presente que se debe establecer y se debe realizar el lavado de manos. Entonces, ahí se van realizando estas y se van adoptando en nuestra rutina diaria, en la rutina cotidiana, y se va estableciendo y después ya se va a volver algo habitual para realizarlo. Entonces, siempre lavado de manos con bastante agua, jabón, eh, cuando las manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, lo que hablábamos anteriormente, y ustedes se van a dar cuenta que la estructura del protocolo de este que estamos hablando lleva la forma también de la que estábamos mencionando anteriormente, que era para la elaboración de nuestros protocolos. La higiene de las manos con alcohol glicerinado, siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias. La concentración, para que ustedes tengan presente, del 60 al 95%, bien sea para oficinas, para nuestra finca, debe ser mínimo del 60 hasta el 95%. En ese rango puede estar para que tenga una acción óptima en nuestro manejo. Y siempre, y en este caso en la Cámara de Comercio, se tienen ubicados recordatorios eh, de la técnica de lavado de manos, que como les decía, pues en este caso no lo vamos a ver porque sé que ustedes ya lo han visto, lo tienen muy claro, el tema del lavado técnico, del protocolo, el proceso y cómo se debe realizar un adecuado lavado de manos. El distanciamiento físico en todo momento, bien sea en sitios cerrados, en sitios abiertos, debe ser una de las constantes para evitar el contacto directo. En este caso, pues las personas que están no sé si de pronto haya personas presencialmente en la sede de Tauramena, pero pues aquí entonces les comento cómo es el control del aforo en la sede de Tauramena. Allí se cuenta con un aforo máximo de 12 personas y se cuenta con una unidad sanitaria. La persona responsable es Esther Jiménez. Allí ustedes la encuentran en Tauramena para los productores de Tauramena. Creo que en la primera jornada algunos estuvieron ahí, ustedes se dieron cuenta cuál es todo el protocolo de ingreso, de desinfección para llegar al establecimiento, para llegar al salón y poder participar, que ya lo vamos a ver nuevamente para retomar. Entonces, siempre los protocolos de bioseguridad se debe hacer la desinfección de las superficies de unidades sanitarias, limpiarse al menos una vez al día para garantizar una adecuada higiene dentro del establecimiento. Siempre se deben eliminar guantes, paños, todo lo que usted esté utilizando uno en el momento, lo debe ir descartando. Inclusive el uso de guantes ya se ha demostrado que a no ser que sea de uso extremo, o sea, en el momento que se debe utilizar, los guantes que utilizamos normalmente, los pequeños, no se debe exagerar en la utilización de estos guantes, porque en el uso por tiempos largos de estos guantes, las manos se están sudando, entonces se convierte en un medio de proliferación y de propagación de otros microorganismos también. Entonces nos afecta a nuestra salud de esa forma. Entonces a veces se puede convertir en un tema de vector o de aceleración de algún patógeno. Entonces siempre en este momento ya se está estableciendo que el uso de guantes debe ser
siempre y cuando algunas extremas necesidades o necesidades que lo requieren en ese momento, e inmediatamente voy terminando la actividad y voy retirándome los guantes. Entonces, para tener presente. El alcohol, como hablábamos, al 70% para la desinfección de objetos, superficies, que siempre están en uso constante. Y se debe tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección. Les recuerdo que este es el protocolo de bioseguridad de Cámara de Comercio. Entonces, para que ustedes vean cómo se está trabajando también. Siempre se debe hacer una gestión con el tema de los residuos que se generan. Entonces, esto es, por ejemplo, para gris, el color gris para residuos reciclables, verde para residuos orgánicos o comunes y el rojo siempre para residuos peligrosos. Muy importante en el ejercicio de la elaboración de los protocolos y de la implementación. Entonces, todo lo que nos quitamos como tapabocas, guantes, las toallas desechables con las cuales nos estamos limpiando las manos después de lavárnoslas, deben ir al color rojo, porque en este caso son residuos peligrosos porque pueden estar contaminados y pueden contener una serie de patógenos, hongos, bacterias y virus. Entonces, muy importante poder establecer eso en nuestros predios también. Esto, pues, les recuerdo, no es solo para oficina, es también para nuestra empresa, para nuestros predios. Entonces, siempre deben contenerse esos recipientes con esta coloración, con las bolsas que lo requieran. Entonces, los elementos, si estamos utilizando elementos como de cuerpo completo desechables, también van a ir ahí. También se realiza esa inutilización después de utilizarlo una vez al día. Si es desechable, entonces sale, se retira y se lava. Si es de uso ya de tela, de un material tela, un material impermeable, como algún overol o un equipo de aplicación, de elemento de protección personal, debe lavarse y debe seguirse el mismo protocolo que nos dice las buenas prácticas agrícolas, que en el momento en que me lo retiro, debo dejarlo en un sitio para lavarlo inmediatamente, y esa agua debe ir a una zona de barbecho, y ese elemento de protección personal debe lavarse con abundante agua, abundante jabón, y dejarse extendido para que se seque. Entonces, para el tema de reuniones presenciales, ¿cuál es el protocolo? Y aquí, pues, las personas que han estado en Cámara de Comercio en la charla anterior pueden comentar al respecto y saben cómo se realizó. El aforo, como les decía, máximo de 12 personas en Tauramena para las personas que quieran participar en las próximas jornadas y que esté habilitada la Cámara de Comercio para estar allí. La ubicación de la silletería garantizando siempre el distanciamiento de más de 2 metros y la entrada específica y exclusiva al auditorio por un solo lado. Siempre se va a hacer esta entrada. Entonces, esto ustedes lo han visto, yo sé, en varios establecimientos comerciales, porque como les decía, y volvemos otra vez al tema de la resolución 666, todos los establecimientos de los diferentes sectores económicos deben aplicar el protocolo, la base del protocolo. Entonces, siempre ustedes van a encontrar la ubicación de un tapete desinfectante al ingreso del salón, y en este caso, el ingreso de la Cámara de Comercio, tanto en Yopal, en Tauramena, en Agua Azul, en cualquiera de sus sedes. La toma de la temperatura y el registro de condiciones de salud, que es el monitoreo que decíamos que se debe realizar. Y qué mejor si nosotros tenemos trabajadores en nuestro predio y podamos hacer esto en nuestra implementación. Entonces, como les decía, este protocolo y la idea y lo que quiero que todos quedemos con eso es que no solo es para las grandes empresas, ¿sí? Este protocolo es para la pequeña empresa, ni siquiera si tengo empresa, para mi cultivo, ¿sí? Siempre debo establecer esto, que puede que no sea un protocolo extenso, pero que sea un protocolo que tenga lo que requiero dentro de las normas de manejo de bioseguridad. Entonces, muy importante eso para tenerlo presente, que lo podamos aplicar y que sea práctico. No tiene que ser un libro completo, tiene que ser práctico, eficiente y que me cubra con las condiciones, los requerimientos para disminuir la incidencia. También no se permite el ingreso sin elementos de protección personal como tapabocas, ni cuando se presente temperatura igual o superior a 38 grados. Eso es algo que también en nuestras fincas debemos aplicar.
y en nuestras casas, en nuestro hogar, el ingreso de personas ajenas con tapaboca en todo momento y pues tener constancia, poder ver. En este caso, pues si no contamos con un termómetro en nuestras casas, podemos evidenciar algún síntoma visual, pero lo ideal es poder contar con estos procesos, desinfectar calzado, desinfectar manos, y llevar ese registro, esa toma de información del historial de dónde ha estado y si ha estado en contacto con alguna persona. Siempre debe haber una señalización que diga que es de uso obligatorio el tapabocas y la desinfección de manos, así como ustedes lo van a encontrar en la Cámara de Comercio y en muchos establecimientos. Siempre se debe suministrar gel eh, antibacterial o alcohol glicerinado cada 2 horas por parte del personal en la Cámara de Comercio de Casanare. Las personas de Tauramena que estuvieron saben que se entrega de esta forma y ya han tenido la posibilidad de estar ahí y en cualquier establecimiento se está realizando. La separación mínima de 2 metros y la información alusiva a la prohibición de consumo de alimentos en estos espacios. Entonces, como resumen de estas actividades, para unas reuniones en auditorio siempre se debe realizar toma de temperatura, debe haber un tapete desinfectante, registro de condiciones de salud, cumplimiento de aforo y acceso permanente a gel antibacterial. En el momento en que se realice alguna visita en campo, esto es para tener en cuenta los productores y también los extensionistas, el productor debe tener suministro de guantes y tapabocas y el profesional extensionista debe contar con suministro de guantes, tapabocas y caretas. Entonces, y en el traslado de vehículos propios debe haber un kit de desinfección y también un distanciamiento si se está movilizando con otras personas ajenas al núcleo familiar. Hay algo muy importante que se puede hacer dentro del vehículo que uno utiliza y es el kit de desinfección y allá a un lado una bolsa donde se va a depositar los guantes si se están utilizando, los tapabocas en su momento y eso se va sellando inmediatamente y se entrega posteriormente a las entidades recolectoras de basura. Entonces, muy importante el tema de visitas en campo. Nos están visitando como productores, nos visitan asistentes técnicos, extensionistas, y también por parte de los profesionales tener en cuenta estos protocolos, porque también se deben implementar no solo por el productor, sino también por los extensionistas que regularmente están visitando muchos predios. Entonces, para tenerlo en cuenta. Entonces, siempre eh, portar los elementos que se suministran, en este caso, las personas que fueron, a las cuales se les realizó el proceso de caracterización de la primera fase de este proyecto, a todas se les suministró el kit, que era el tapabocas, y siempre se presentaba su desinfección en el momento de la realización. Entonces, si en el momento de la visita el extensionista requiere acompañamiento, siempre se debe asegurar de que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Hablando de algo puntualmente en nuestro tema, de la importancia del manejo de los productos hortifrutícolas en la seguridad de la inocuidad de los alimentos. Como les decía, muchos de los productos agrícolas se consumen crudos y muchos se consumen directamente con la corteza, con la parte externa de la fruta. Entonces, se está aumentando la cantidad de probabilidad de contacto con sustancias, con patógenos que puedan traer. Entonces, se consumen crudos, se consumen con su parte externa, con su corteza, y se consumen sin cocción. Entonces, no hay esa eliminación de patógenos. Entonces, por eso es la importancia de los protocolos de bioseguridad en la manipulación de los alimentos. Los microorganismos no se ven y muchos no generan cambios inmediatos en el producto. Entonces, ¿qué cambios pueden producir? Cambio de aspecto, color, olor. Hay unos microorganismos que son muy evidentes y muy rápidos en su proceso, pero hay otros que no se ven y tampoco presentan estas condiciones. Entonces, no se puede evidenciar en el momento de cosecha. Si no tengo cuidado en eso, estoy mandando un producto con una manipulación excesiva, sin una higiene, sin una bioseguridad, y eso pueden ser factores de incidencia en enfermedades, bien sea patógenos, bien sean bacterias, hongos o virus. Entonces,
es muy importante tenerlo eso. En Colombia aún no se evalúa con certeza la cantidad de infecciones que se presentan por el consumo de alimentos con poco higiene, poco bioseguridad. Pero si lo midiéramos, si se pudiera medir, si hubiera una organización que estuviera constantemente midiendo, como lo hay en Estados Unidos y en Europa, nos daríamos cuenta que la cantidad de infecciones, de problemas gástricos, de enfermedades que se transmiten por el tema de una mala manipulación de los alimentos es inmensamente alto. Entonces, para tenerlo en cuenta. Y las superficies de algunos productos agrícolas proporcionan algunos lugares perfectos para que se almacenen ahí los microorganismos. En algunos casos la piña puede ser uno de ellos también por la inserción de sus frutículos. Ahí podemos encontrar muchas hortalizas también. Vemos este problemita, que son estructuras naturales de la planta que favorecen que de pronto se almacenen ahí los patógenos. Y los virus y las bacterias, se necesita un escaso número para enfermar a una persona. Eso es algo supremamente importante y delicado. Casualmente, pues el tema que nos afecta, el COVID-19, es un virus y hay muchas bacterias que son las mayores causantes de problemas y de muerte por este consumo. Y pues tienen la característica de que en un mínimo número, en una mínima población, puede enfermar a una persona y llegar inclusive a causar la muerte de ella. Entonces, muy importante esta implementación de los protocolos. Los virus pues pueden propagarse por medio de las personas y también por medio de las superficies. Entonces, tenemos contactos directos y contactos indirectos con este tema. ¿Qué se debe hacer en el caso de que se llegue a presentar una, un contagio en el interior de nuestro predio? En el caso de que se presente. Lo primero es retirar de la labor a la persona inmediatamente. ¿Sí? ¿Cómo pudiéramos identificar si hay una persona con síntomas y signos relacionados con COVID? Pues lo ideal es llevar, como mencionábamos, un monitoreo, un registro del ingreso al predio, y pues también evidentemente los síntomas y signos relacionados al COVID. Entonces, en el momento en que se pueda identificar, se debe retirar inmediatamente a esa persona de la labor, y proceder al aislamiento en una zona donde no entre en contacto con otras personas y reportar a la Secretaría de Salud correspondiente de cada municipio, o a su EPS y a la ARL si cuenta con ella el trabajador o nosotros mismos, en nuestro caso. Se deben atender todos los protocolos establecidos por la autoridad competente y reportar la información que permita determinar el nexo epidemiológico. Entonces, ahí la importancia de mantener nuestros protocolos. Si nosotros no tenemos nuestros protocolos, no hemos hecho mínimamente el avance en un protocolo, no sabemos cómo reaccionar si en nuestro predio, en nuestra actividad, en nuestra empresa, alguno de nuestros trabajadores, algún familiar, pues se encuentra con problemas y encuentra con contagio. Entonces, muy importante tener presente esto y el establecimiento de nuestros protocolos. Se debe seguido a esto, realizar un seguimiento al trabajador verificando que se mantenga aislado hasta pues reciba el resultado de la prueba y pueda pues establecerse su periodo de aislamiento. Entonces es muy importante seguir este proceso para poder tomar la mejor decisión en el caso de que se nos llegue a presentar. Esperemos que no sea así, pero pues no estamos exentos y puede pasar. Entonces lo importante es que si llegue a pasar, podamos estar preparados y tengamos todos nuestros protocolos y los tengamos claros y podamos actuar de la mejor forma. Esto es un protocolo aplicable para nuestros predios agrícolas. Esto es un ejercicio que se ha estado haciendo por la Federación Citrícola de Caldas en conjunto con Asobufurcol, protocolos aplicables al sector agrícola. Entonces, esto ya es de lo que veníamos hablando, pero ya más aplicado, ya vemos un ejercicio más aplicado y podemos utilizar y sacar ventaja también de estos protocolos y adaptar algunas cosas. Entonces el manejo y limpieza en los cuarteles, que son las bodegas, o sea, la bodega de almacenamiento, todo área de instalación cerrada. Entonces lo más importante es siempre limpiar y desinfectar todas las superficies, como lo habíamos hablado, estas superficies que son las que más tienen contacto con
con las personas donde más hay aglomeración. ¿Cómo puede realizarse? Con una solución que contenga hipoclorito diluido en agua. Y una recomendación son 10 centímetros o aproximadamente una cucharada, en este caso como lo manejan allí, pero son 10 centímetros por litro de agua que se utiliza una solución con hipoclorito. Mantener siempre las puertas y ventanas abiertas para la ventilación que hablábamos. Las unidades sanitarias, las duchas, siempre desinfectadas. Exponer al sol, en el caso si se cuenta con colchones o en algunas unidades, áreas, instalaciones, donde se disponga para que duerman los trabajadores. Toda persona que contenga síntomas, pues no debe dormir en estos sitios y debe estar en otro lugar. Siempre los trabajadores, si se llega a presentar, no pueden salir, pues en este caso, a exponerse y exponer a otras personas. Se debe prohibir el ingreso a terceros, a otras personas, de no ser estrictamente necesario, ¿sí? Es muy importante mantener esos aislamientos a veces en nuestros predios, restringir un poco la entrada de terceros que no sean directamente necesarios en nuestra actividad. Entonces, las medidas concretas correspondientes al aislamiento de personas que presentan síntomas como, ya sabemos los síntomas que son relacionados, pero que te contengan síntomas como tos, fiebre, dificultad para respirar, flema, cansancio, debilidad, siempre las medidas correspondientes. ¿Y cuáles son las medidas correspondientes? Las que hemos efectuado y hemos establecido en nuestro protocolo de bioseguridad. Siempre los trabajadores deben utilizar de manera obligatoria tapabocas y guantes al realizar las labores que requieran contacto con la fruta. Entonces, esto es muy importante. Muy importante, venimos y estábamos hablando de la cantidad de patógenos, de microorganismos que llegan a estar en contacto directo con la fruta. Entonces, de ahí que yo pueda, o las personas que están encargadas de la cosecha y de la post cosecha, siempre mediante el tiempo que tarden haciendo la manipulación de los productos, utilizar tapabocas y guantes en cuanto están en el contacto directo con la fruta. Y establecer turnos de entrada para evitar aglomeraciones de personas. Siempre muy importante. La desinfección de las áreas comunes debe manejarse de la mejor forma para evitar las aglomeraciones nuevamente y la desinfección, perdón, cuando ocurren para estar evitando estos problemas de contagio. Siempre desinfectar todos los productos que se utilicen, todos los productos que vayan a ingresar al predio, siempre se deben desinfectar, ya lo hemos visto anteriormente. Aquí hay un ejemplo que sería bueno si ustedes quieren tomar ahí nota, toman pantallazo de esto. Es una opción para el tema de la desinfección de los equipos, herramientas, canastillas, todos los equipos que se utilicen en nuestra actividad productiva y también cuando vayan a entrar vehículos a nuestros predios para la utilización de la desinfección en bombas de aspersión o en pediluvios. Entonces, una opción para desinfectar los carros, ciclas, motos y mantener los pediluvios con base de amonio cuaternario. Es un elemento que se ha estado usando. También ustedes anteriormente estábamos hablando del hipoclorito. Otra opción es el amonio cuaternario y se utiliza 10 centímetros por litro de agua para la utilización en bombas de aspersión, para desinfectar llantas de vehículos y para la utilización en pediluvio 10 centímetros por litro. La desinfección de instalaciones, empaques, canastillas, estivas, se puede utilizar una concentración de 5 centímetros por litro de agua. Y para uso personal, máximo, como utilización máxima, y si este sería un caso donde no se pueda contar con alcohol, no se pueda contar con jabón, para uso personal, máximo una dosis de 1 centímetro por litro en lavado de manos rápido. Entonces ahí se puede tener, estas son 3 opciones que se pueden trabajar, que podemos utilizar como el amonio cuaternario en nuestros predios. Siempre, todas las unidades, garantizar de que no estén siempre con el aforo al 100%. Muy importante eso.
Siempre tratar de manejar de un 30-40% del aforo, preferiblemente un 30% del aforo total del área donde se está trabajando. Y como lo mencionamos anteriormente, establecer turnos de alimentación para evitar a las aglomeraciones en el momento de consumo de alimentos. Hay un proceso también, unas consideraciones para el proceso de limpieza y desinfección, muy importante, y aquí pues nos hablan también de otros productos que podemos utilizar. Ya hablamos del hipoclorito, hablamos del amonio cuaternario y tenemos también otras opciones también para la desinfección de herramientas y equipos. Entonces, antes de efectuar cualquier desinfección, se debe ejecutar un proceso de limpieza general en las superficies del vehículo, de las herramientas, superficie de remoción de material orgánico, debido a que si hay demasiado exceso, perdón, si hay exceso de material orgánico en nuestra herramienta, en nuestro calzado, este material orgánico generalmente inactiva a moléculas como el amonio cuaternario, el hipoclorito, entonces baja y disminuye su eficiencia. Entonces siempre se debe hacer una lavada previa con agua y jabón, si se quiere. Si es el caso, repito, si vienen con exceso de materia orgánica, de material orgánico del campo. El protocolo se debe referir a espacios completos en los cuales incluyen pasamanos, puertas, baños, eh, cualquier unidad o cualquier sitio donde se tenga bastante contacto y más donde se tenga que estar en contacto directo con las manos, moviendo, abriendo, cerrando. Muy importante tenerlo en cuenta. Siempre las herramientas de trabajo deben ser lavadas y desinfectadas, tanto al inicio como al final de la jornada, y preferiblemente que sea una misma persona quien maneje las herramientas o que sean asignadas para no estar con el cambio de herramienta constantemente con los trabajadores y con nosotros mismos. Siempre jugar con abundante agua y eliminar la suciedad en las zonas donde se está clasificando la fruta, donde se está ubicando para el almacenamiento y posterior a al cargue de la fruta, desinfectar y lavar con bastante agua. Siempre que se terminen los procesos de limpieza, se deben realizar desinfecciones a las superficies, que es lo que les estaba mencionando. ¿Cómo se puede hacer? Con hipoclorito de sodio o con peróxido de hidrógeno, que esa es la otra opción que también podemos trabajar y que según estudios recientes, pues está dando muy buenos resultados la utilización del peróxido de hidrógeno también. Entonces, los desinfectantes se pueden utilizar siempre diluidos en agua. Hay unos que ya vienen para la utilización, vienen sin diluir, que vienen ya en una concentración adecuada, pero esta es una opción también, nuevamente, si ustedes quieren tomar apuntes, para la utilización de estos desinfectantes para las superficies eh, rígidas, sólidas, que se puedan trabajar. Entonces, se puede trabajar una concentración de 20 centímetros por litro de agua de hipoclorito al 5%. Estamos hablando de las superficies para desinfección. De 10 centímetros por litro de agua de amonio cuaternario y de 5 centímetros por litro de agua de peróxido de hidrógeno al 50%. Entonces, ya hemos visto en estas últimas diapositivas cuáles son las opciones que puedo utilizar para desinfectar mis herramientas, para desinfectar calzado, para desinfectar llantas de vehículos, para desinfectar mis manos también en el momento en que estoy trabajando en post cosecha. Y en este caso también las concentraciones y los productos que podemos utilizar como desinfectantes para las superficies. Entonces, eso concierne al tema de bioseguridad, el tema que les quería mostrar eh, todo este protocolo, la importancia de conocer esta resolución, de aplicarlo a nuestros predios, de aplicarlo en nuestros hogares. Y pues miren que todo está relacionado y qué bueno sería que pudiéramos empezar a adoptar esta serie estos protocolos de bioseguridad en nuestro proceso productivo. Muy importante y ya lo vimos, el tema de la post cosecha es algo muy crítico
donde debemos, y más en este momento, en estas circunstancias, garantizar la inocuidad de nuestros productos, la mayor asepsia posible y cuidar a nuestro equipo de trabajo, que es con el que realmente estamos trabajando y el que nos está ayudando a mover todas las actividades del campo. Esa era la temática del día de hoy. No sé si de pronto quieren comentar algo, alguna duda. Les agradezco su tiempo. No sé si todos ya se registraron en la planilla de asistencia. Esta es la segunda jornada de capacitación. El tema de protocolos de bioseguridad consta solo de una charla, que es la del día de hoy. El día 29 de diciembre, también a las 3 de la tarde, vamos a estar realizando la segunda jornada, la continuación, perdón, del tema de manejo seguro de plaguicidas. Entonces, espero que nos acompañen ese día. Ya volvemos otra vez, retomamos el tema técnico de nuestros cultivos. Entonces, para que por favor inviten a compañeros piñicultores que quieran participar en estas charlas. Entonces, no sé, ya todos se registraron en las planillas de asistencia. Lady está, creo que sí, ya se compartió. Para que las personas que no se hayan inscrito, por favor, lo pueden hacer. Recuerden que con el 80% de asistencia se emite certificado que va, pues, hablado por Cámara de Comercio, Ecopetrol, quienes son las empresas que están trabajando. Entonces, va hablado por Ecopetrol, Cámara de Comercio y Clúster de Piña. Espero que les haya gustado el tema, que hayamos recordado un poco todo el tema de bioseguridad, que pues está suena tanto en este momento por un lado y por otro, pero que es bueno retomar, tener algunas cositas puntuales que nos puedan servir y pues ver la posibilidad y ver cómo se puede aplicar en nuestros sistemas productivos. Entonces, la invitación es a que lo hagamos, eh, optimicemos esos procesos, ayudemos a proteger a nuestros operarios, a protegernos a nosotros mismos, a nuestros familiares que están en constante contacto con nuestro cultivo, y pues la inocuidad de los alimentos, que es muy importante. Entonces, espero haya sido del agrado de ustedes la capacitación. Muchas gracias por acompañarnos. Es que inicialmente